la desigualdad, desmitificar los estereotipos negativos. La escuela es un lugar de memoria y la escuela tiene que ser un espacio para la construcción de la convivencia social. La escuela, digamos, tiene que ser ese espacio porque la escuela es el lugar obligatorio por el cual todos y todas tenemos que ir. Porque desde 1884 y ahora con la 26206 sostenemos la escuela de la primera infancia, la escuela primaria y ahora la escuela secundaria es obligatoria. O sea, no hay opción si voy o no voy. Todos pasamos por la escuela. Entonces, por eso, digamos, la escuela tiene que ser ese lugar de memoria que no olvida la discriminación que existe en el campo de lo social y que la escuela debe desnaturalizar. La escuela es ese lugar de memoria que no olvida que en el campo de lo social hay desigualdades y que la escuela debe denunciar. La escuela no olvida de que en el campo de la social hemos desconstruido estereotipos y estereotipos negativos. Y por lo tanto tenemos que ser, digamos, la institución que construye o que se construye como un espacio de convivencia. Y nosotros, los educadores, los maestros de jardín o maestras de jardín, los maestros de primaria, las maestras de primaria, los profesores de secundaria, las profesoras de secundaria fundamentalmente, porque somos los niveles obligatorios, tenemos que ser los responsables de desnaturalizar, de denunciar y de desmitificar esta escuela que excluye. ¿Sí? El otro día, digamos, en una película escuché esta frase y la anoté y la dejé aquí. Muchas veces, digamos, las nuevas ideas que aparecen como modernas son hoy como modernas, pero en algún momento dejan de serlas. Entonces, no olvidemos, digamos, que las escuelas somos ese espacio no solo de memoria o de convivencia, sino también ese espacio de cambio permanente. Y cuando uno dice escuela, no dice edificio, no dice bancos, no dice libros. Cuando uno dice escuela, dice sujetos. Y cuando uno dice sujetos, fundamentalmente decimos educadores, o sea, nosotros. Ustedes que se están formando como docentes y futuros educadores, y nosotros que somos sus formadores de formadores. Entonces, por eso, digamos, me parece tan importante este espacio en el cual nos convocó Verónica, porque yo, digamos, le decía, a mí me interesa mucho, digamos, que en la formación docente hablemos de esto. Hablemos de lo que es la discriminación, hablemos de lo que es la desigualdad, hablemos de lo que son los estereotipos sociales que tanto daño le hacen a la sociedad. Nosotros que somos formadores de formadores tenemos la obligación y la responsabilidad no solo de convertir la formación docente en el espacio de transmisión de contenidos que solamente, digamos, obedecen a una didáctica técnica. Cómo enseñar, qué estrategias, qué recursos. O cómo enseñarles a ustedes, digamos, cómo secuenciar contenidos, cómo organizar contenidos, cómo seleccionar contenidos, cómo elaborar una buena planificación. Eso es parte de la formación técnica de un docente, pero la formación humana de un docente, la formación crítica y comprometida de un docente, con su función educadora y con la función social que cumplimos, tiene que ver con esto. Con esto, digamos, que hemos construido socialmente, vuelvo a decir. Esta discriminación, esta desigualdad y estos estereotipos no vinieron de la estratosfera, se construyeron en nuestra sociedad en algún momento y la hemos heredado de abuelos a hijos, de hijos a hijos, a nietos. Y en este siglo XXI, cuando hablamos de educación inclusiva y cuando hablamos de exclusión e inclusión, digamos, tenemos que hablar de discriminación, tenemos que hablar de desigualdad y tenemos que hablar de estos estereotipos. Fundamentalmente nosotros y nosotras que somos los educadores y educadoras de este siglo XXI y los educadores y educadoras de los ciudadanos del futuro. La educación inclusiva, digamos, va a favor de esto. No hay estereotipos. No es que el niño tiene que jugar con la pelotita o el autito y la niña tiene que jugar con la muñequita porque si no la nena no es nena y el nene no es nene.
Entonces tenemos que preguntarnos, ustedes, fundamentalmente los que están en la primera infancia, digamos, ¿cómo enseñan? ¿Y cómo enseñan a partir del juego? ¿Y qué tipos de juegos seleccionan para enseñar? Recuerden que tienen que enseñar juegos para la convivencia, ¿sí? Y no juegos para sostener estereotipos sociales, ¿sí? Tenemos que generar espacios que posibiliten la convivencia, el reconocimiento de las individualidades, el respeto a las individualidades de nuestros niños y niñas. Nosotros venimos de una historia muy reciente donde hablamos de integración e inclusión. Y esto para mí es fundamental, digamos. Cuando hablamos de integración, nosotros hablamos de un momento en el cual aparece un concepto, necesidades educativas especiales. Ese concepto de necesidades educativas especiales que surge con el informe Warnock en el año 60, a fines del año 60 y se traduce en el año 72, lo que sostiene es que el estudiante presenta dificultades en su aprendizaje que no le permiten acceder al currículum promedio establecido para su edad por la escuela. Sí, lo que hicimos fue cambiar el término deficiente y discapacitado es un niño que tiene necesidades educativas especiales. Pero desde el punto de vista escolar, formativo, lo que seguimos acentuando es que el que tiene la dificultad es el niño. Y es el niño, digamos, que no se adapta al currículum. Y por lo tanto, ese niño va a necesitar una adaptación curricular que generalmente cae en el campo de la educación especial. Y generalmente, digamos, termina siendo escolarizado por la escuela especial. Ese es un avance, obviamente, digamos, antes de la década del 70, de la década del 60, estábamos con las escuelas especiales por un lado y las escuelas comunes por otro lado. El problema, digamos, que hay aquí es que seguimos mirando o seguimos definiendo que la dificultad. Cuando hablamos de inclusión, estamos justamente tratando de visibilizar esas barreras, digamos, que desde las instituciones educativas les generamos al aprendizaje y a la participación de nuestros niños y niñas. Y por lo tanto lo que decimos es que nuestros niños y niñas tienen una condición personal o cultural, ¿sí?, que plantea ciertos estilos, ciertas características y ciertos ritmos de aprendizaje que les son propios, y que por lo tanto, ¿sí?, es la escuela quien tiene que adaptar su currículum para poder posibilitar que este niño o esta niña se escolarice en esta escuela única, porque recuerden que desde la 26206 en la Argentina hay una sola escuela y hay una sola aula. No hay dos escuelas ni hay dos aulas. O sea, por suerte nosotros hemos abandonado en el año 2006 esta situación institucional que teníamos de escuela común y escuela especial. La escuela especial tiene su rol, no es que desaparece o desapareció. La escuela especial se reconvierte y sigue apareciendo como ese recurso humano, ese recurso institucional que apoya, colabora, acompaña en su trayectoria escolar, no solo a un determinado estudiante, sino a la escuela única que tenemos. Porque el abordaje es institucional, porque lo que tiene que hacer esta escuela especial es no solo mirar al niño y su déficit o al niño y su discapacidad, sino posibilitar que este maestro pueda escolarizar, pueda educar, pueda enseñar en esas aulas heterogéneas que tenemos. Porque eso es lo que tenemos, aulas heterogéneas, dice Anijovic en su libro. Bueno, parece ser, digamos, que en la formación docente y en nuestra historia escolar hemos aprendido que las aulas son homogéneas, no heterogéneas. Y ese es un problema. Por lo tanto, el rol de la escuela, fundamentalmente, digamos, tiene que ver con aspectos como la internalización de normas, valores y creencias que posibiliten el desarrollo de una educación inclusiva, ¿sí? El rol de la escuela, como les decía hace rato, tiene que ser esa caja de resonancia de la sociedad, digamos, que luche contra los procesos de discriminación. La escuela tiene que ser el motor de cambio, no solo escolar, sino institucional y social. La escuela, digamos, tiene que ser la transformadora del currículum escolar,
que posibilite la inclusión y no la exclusión. Y la escuela, a partir de ese concepto de currículum oculto que nos dio Jackson, digamos, tiene que ser ese espacio donde, digamos, si bien uno sabe, uno, ¿no?, dice, bueno, cuando el docente cierra la puerta, lo que acontece allá adentro, digamos, queda entre el docente y el alumno. Bueno, lo que acontezca ahí adentro tiene que ser, digamos, un desnaturalizar la discriminación, un desnaturalizar, ¿sí?, las desigualdades, un desnaturalizar los estereotipos. Cuando hablamos de discriminar, estamos hablando de cómo arbitrariamente los sujetos, como grupos, como sociedad, ¿sí?, decidimos impedir, obstruir, restringir o menoscabar el derecho pleno que tienen otros grupos de sujetos u otros sujetos en razón de su género, de su etnia, de su creencia religiosa, de su nacionalidad, de su situación social o económica, de su elección sexual, de su edad, de sus capacidades o caracteres físicos. O sea, el acto de discriminar es esto, es cómo nosotros desvalorizamos y despojamos de sus derechos como sujetos a otros sujetos. En razón de estos aspectos, de muchos otros, pero fundamentalmente estos aspectos. Entonces, cuando en las escuelas decidimos elaborar marcos que regulan la convivencia, cuando en las escuelas decidimos organizar los actos escolares, que son, digamos, parte del ritual de nuestras escuelas, nos tenemos que preguntar si en ese generar esos marcos de convivencia o en esto de preparar un acto escolar, no estamos discriminando a los niños o a las niñas, directa o indirectamente. O sea, porque tenemos que ser conscientes, digamos, que muchas veces reproducimos estos actos de discriminación y muchas veces los docentes no somos conscientes de que reproducimos estos actos de discriminación. Nos tenemos que preguntar por qué nuestros niños o niñas, digamos, nadie quiere ser en los actos escolares del 25 de mayo y fiestitas, digamos, cercanas, nadie quiere ser la negra mazamorrera, nadie quiere ser el negro velero, o sea, ¿por qué? Y todas quieren ser damas antiguas y todos quieren ser caballeros. Y sin embargo, las maestras, ahí estamos. Y ahí le damos a los niños. Y los tenemos que vestir con dama antigua y los tenemos que vestir de caballero y tiene que salir la negra mazamorrera y empanadera por atrás y el velero por atrás. ¿Por qué? Los niños se dan cuenta. Los niños se dan cuenta, digamos, del rol, del lugar que ocupa la dama antigua y el señor caballero, que no es igual al lugar que ocupa la negra mazamorrera y el negro velero. Y parece ser que los adultos no nos damos cuenta de eso. Pues los niños se dan cuenta de eso. Que no es lo mismo socialmente salir vestido en la escuela como la dama antigua con el peinetón y el vestido grande que salir vestida de negra mazamorrera. Por eso les digo, miren si no nos tenemos que preguntar las maestras y los maestros qué tipos de actos escolares generamos y qué situaciones generamos de desigualdad y de discriminación, porque estamos reproduciendo eso. Entonces, cuidado, digamos, con cómo preparan sus actos escolares. Hay muchas investigaciones que dan cuenta de cómo se genera discriminación a partir de los actos escolares. Este ejemplo que les traigo, digamos, es el más visible. Las desigualdades en las escuelas se generan, digamos, porque existen barreras u obstáculos que no posibilitan, en este caso, hablando de la primera infancia, que nuestros niños o niñas puedan asistir, puedan permanecer, puedan participar y fundamentalmente puedan aprender y puedan egresar
de ese nivel inicial o de esa primaria. Todo el accionar institucional, todo el accionar escolar, tiene que tener en cuenta esto. Nuestros niños tienen que ingresar, pero tienen que permanecer y tienen que participar en igualdad de condiciones y tienen que aprender para que puedan egresar de la salita de 5 o del 7º grado. Por lo tanto, digamos, en palabras de Dubet, lo que nosotros tenemos que posibilitar en nuestras escuelas son políticas de ingreso, de permanencia y de egreso. Parece ser, digamos, que en nuestras políticas educativas solo nos preguntamos o nos preocupamos por el ingreso, pero no nos preguntamos y no nos preocupamos por la permanencia. Parece ser, digamos, que desde las políticas públicas y desde las políticas institucionales, desde el currículum, desde unas prácticas escolares, digamos, construimos verdaderas escaleras que lo que hacen, digamos, es no posibilitar la permanencia, digamos, de muchos niños o niñas. Parece ser que quienes deciden y definen la política pública no pueden ver las verdaderas necesidades que tienen muchos niños y niñas si hablamos de nuestro Jujuy. Entonces es difícil decidir políticas públicas, digamos, cuando los que definen esta política pública poco tienen que ver con la educación o nada conocen de las verdaderas necesidades que tienen estos niños o niñas que viven en esta situación de calle, de trabajo infantil, de no tener un hogar con las necesidades mínimas. Niños que viven en nuestras punas, nuestras quebradas, digamos, lejos de todo centro urbano. Niños en situación de discapacidad. Entonces, por eso es fundamental, digamos, en la definición de las políticas públicas, yo les decía al principio de mi ponencia, es fundamental la participación de la familia en la definición de la política institucional de nuestras escuelas, para que realmente nuestras familias puedan sentir que son partícipes y se comprometan, digamos, con nuestro proyecto pedagógico. Muchas veces cuando nos preguntamos, por qué se excluye, y bueno, vuelvo de nuevo a decir, parece ser que las políticas no se generan precisamente desde la participación, ni desde la familia, ni desde la sociedad, ni desde los docentes. Se definen políticas educativas y los docentes somos los grandes ausentes de la definición de toda política pública en educación. Y después los políticos se preguntan por qué no funcionó la ley, por qué no funcionó la normativa, por qué el memorándum fue rechazado. Será porque los docentes, digamos, no participamos, no somos escuchados, porque quienes definen la política, en este caso, desconocen las realidades de nuestras escuelas. Se definen políticas públicas, políticas culturales, con un desconocimiento total de lo que es el territorio y la identidad cultural de las comunidades, de los pueblos y de las familias. Y nuestros proyectos educativos, nuestras prácticas, digamos, fracasan porque muchas veces los docentes construimos planificaciones o proyectos educativos que nada tienen que ver con la realidad de nuestras escuelas. Entonces, a veces parece que los docentes pensamos que ya descubrí el modelo de planificación. Y entonces, cuando yo creo que descubrí el modelo de planificación, esa planificación va todos los años. Lo único que hago es, ahora como ya tengo la computadora, año a año, le cambio el año y pongo 2018, después le pongo 19, después le pongo 20 y 21. No cambio nada más de mi planificación, sigue siendo la misma. Y después nos preguntamos por qué los niños no aprenden. Bueno, quizás tenga que ver porque los docentes, digamos, reproducimos lo que los políticos hacen. Así como los políticos desconocen la voz y la palabra del docente, nosotros desconocemos la voz, la palabra y la identidad de los alumnos. O sea, hacemos lo que a nosotros nos hacen, muchas veces. Y los directores, digamos, hacen lo mismo con los docentes.
porque las escuelas tienen que ser espacios inclusivos, las escuelas tienen que ser espacios participativos, y para eso están los directores. Y esto parece una cascada, como que lo que están arriba lo hacen lo que están abajo, y lo que están abajo lo hacen lo que están más abajo, y lo que estamos más abajo se lo hacemos lo que están más abajo. Entonces lo que no hay es participación, lo que hay es desconocimiento, lo que no hay es escucha, lo que no hay es diálogo, lo que no hay es tomarme el tiempo para conocer quiénes son mis alumnos. Los maestros en febrero ya preparamos la planificación para comenzar en marzo. O sea, ¿cuál es el sentido de preparar la planificación para comenzar en marzo? Digamos, si todavía no tuve a mis alumnos, no sé ni quiénes son mis alumnos, no sé qué decisiones voy a tomar. Entonces, ¿cuál es el sentido del diagnóstico escolar? Cumplir con un ritual institucional de principio de año, de tomar la prueba para ver hasta dónde están sumar, restar, leer, multiplicar, qué conocimientos tiene de sociales, no hay nada más. O realmente el diagnóstico escolar tiene otra función, que es realmente, digamos, el insumo primario e inicial para que yo pueda definir una planificación en función de las características y necesidades que tienen mis estudiantes, para que en un año escolar yo pueda avanzar. Entonces no hago diagnóstico escolar, no hago como sí, porque en realidad nunca lo voy a utilizar el diagnóstico escolar. Entonces no tiene sentido hablar de diagnóstico escolar si es simplemente un cumplir con la directora porque le tengo que presentar el informe del diagnóstico escolar. Tengo 30 alumnos, de los cuales 10 sacaron 10, 10 alumnos sacaron 8, y ya está. Son números. Por lo tanto, lo que estamos hablando en el campo de la educación inclusiva es esto. O sea, de lo que vine hablando, digamos, en este momento. ¿Sí? No sé, Graciela, ¿qué me estás queriendo decir con los números? No sé, ¿qué mensaje cifrado me está mandando la profesora? No, tuve un problema está en con código mi mate en el teclado, así que eso pasó, mil disculpas. Me cayó en el teclado y justo quise darlo vuelta y así que todo ok. Bien. Mil disculpas. No, por favor. De lo que estamos hablando es de esto, de cómo nosotros somos parte de una historia. Somos parte del modelo de sociedad, de una sociedad, digamos, que construye un modelo social a partir de la exclusión, a partir de esos estereotipos, a partir de la marginación, y a partir, en este caso, como hablamos de escuela, del caso escolar. Porque quien fracasa es el alumno, no el docente ni la escuela. Es el alumno, porque es el que no aprendió, y es el que no puede aprender. Es el modelo social que se sostiene desde la diferencia. Es el modelo social donde se desvalorizan las diferencias. Es el modelo social y es el modelo escolar donde el diferente es el otro. El diferente es el colla, el indio. El diferente es el gay, el homosexual. El diferente es el que tiene discapacidad, el deficiente o el discapacitado. Ese es el diferente. Nosotros no estamos ahí adentro. Porque nosotros somos normales, y por eso estamos en la escuela común y no estamos en la escuela especial. Bueno, esa es nuestra historia. Y estamos tratando de construir un modelo de educación inclusiva donde tenemos que hablar de diversidad, donde tenemos que hablar de individualidades, donde tenemos que hablar de respeto a las individualidades, donde tenemos que hablar de la participación de todos y todas en la definición de políticas y de las prácticas, del currículum, donde tenemos que hablar, digamos, de cuáles van a ser los recursos y las políticas de acceso que posibiliten el reconocimiento y la inclusión real y verdadera de todos y todas en esta escuela inclusiva. Pero fundamentalmente, digamos, tiene que ver con la mirada que construimos hacia el otro, la otra persona. Eso es fundamental. Por eso le digo, es una construcción social. La construimos como sociedad. Esta mirada de exclusión, nuestra mirada de inclusión, es una construcción social. Bueno, nosotros tenemos como exclusión y tenemos, digamos, que ir
por... Perdón que se han agarrado mis perritos a pelear. Bien. A ver, esperen que... Profe. Esperen, ¿paso algo? No, digo que por ahí vamos, si usted quiere, ya redondeando su exposición, así le damos unos minutitos a los alumnos para que puedan hacer sus preguntas. Si sería posible. Profe, no está, el profesor se fue. Sí, quiero informar que justo tuvo un inconveniente él con una de sus perritas, así que antes de que comience la disertación, así que está resolviendo ese tema, porque le atacan los otros perritos a esta perrita, así que bueno, los debe estar separando. Bueno, vamos a ceder entonces unos minutitos. En este momento tenemos un público mixto, sí, son nuestros estudiantes, nuestros docentes, y también tenemos estudiantes y docentes externos a la institución. Quiero aclarar que los enlaces del Google Meet habían sido pensados y priorizados para nuestros estudiantes del trayecto de la práctica, tercer y cuarto año. Por lo tanto, vamos a habilitar el espacio priorizando, ¿sí?, que ellos puedan tener una interacción con nuestro docente invitado. Al resto del público y docente les agradecería, digamos, la generosidad de ceder, ¿no?, su pregunta, o bien plantearla en el chat y, de ser posible, si el tiempo nos da, podríamos responder. Vamos a estar unos minutos más, nada más, así ya podemos continuar con nuestras actividades. Bien, gracias, Verónica. Perdón, pero los accidentes domésticos son domésticos. Bueno, yo con esto voy terminando. Esto lo paso rápidamente. Bueno, tiene que ver con lo que viene hablando, de cómo hemos pasado por una sociedad y una escuela que excluye, una sociedad y una escuela que integró, y ahora estamos en una sociedad y una escuela que tiene que incluir. La educación inclusiva no es simplemente una estrategia, digamos, que tenemos que utilizar en la escuela, ¿sí? Es más que una estrategia, es transformar las escuelas, los sistemas educativos y fundamentalmente la sociedad. La educación inclusiva busca la presencia y fundamentalmente la participación, y que todos los niños y niñas, jóvenes o adolescentes aprendan en nuestras escuelas. Y fundamentalmente la educación inclusiva se sostiene desde el respeto a las individualidades. Esto para mí es clave, es lo que hacemos todas las familias, enseñar, digamos, a nuestros niños o niñas desde muy temprano a respetar a la otra persona, simplemente porque es una persona. Entonces, la educación inclusiva tiene que ver con un cambio de una mirada y fundamentalmente con el sostener ciertos principios y valores en el campo de lo social. Esto que hablé hace rato, digamos, bueno, lo voy a dejar solamente circunscripto a cómo hemos ido avanzando desde el punto de vista escolar, en la perspectiva de diversidad de género, en la perspectiva de diversidad cultural, y en la discapacidad, que es la perspectiva pedagógica más conocida en el campo de lo escolar, digamos, ¿no? Nosotros hoy, digamos, estamos hablando mucho de la igualdad entre varones y mujeres, y bueno, la escuela tiene mucho que ver, por lo que es otro aspecto que nos toca mucho, porque somos una provincia de frontera, porque somos una provincia que identitaria y culturalmente tenemos más
Bolivia, a lo que es Perú, a lo que es Ecuador, a lo que es el norte de Chile, a lo que es el resto de la Argentina, y tenemos que comenzar a preguntarnos, todo se transformó en una asimiladora cultural y después comenzamos a hablar de una escuela multicultural y por qué hoy hablamos de una escuela intercultural. Son como tres, digamos, enfoques que se fueron construyendo desde el punto de vista escolar, que tiene que ver, digamos, con la discapacidad, cómo surge la educación especial y la discapacidad desde el punto de vista escolar y la atención a la discapacidad, cómo luego hablamos de una escuela integrada y al último cómo hablamos de una educación para todos. Entonces este cuadro lo que trata de representar son cómo se fueron desarrollando tres perspectivas de atención a la diversidad y cruzados, digamos, por cuatro enfoques de atención a la diversidad y la inclusión. Desde el punto de vista de una larga historia como derechos humanos, comenzamos a hablar, digamos, de los derechos humanos como personas y a partir de allí, desde el punto de vista educativo, tenemos en el año 90 a Jomtien en Tailandia con la Declaración Mundial de Educación para Todos, luego en el año 94 con Salamanca, ya de necesidades educativas especiales, en el año 2000 con el Foro Dakar Senegal sobre la educación para todos y todas, en el año 2009 las metas educativas 2021 de la OEI, y en el 2015 tenemos la educación 2030, que es la educación inclusiva de Incheon en Corea. Nosotros tenemos marcos normativos a nivel internacional, tenemos una ley de educación nacional 26206, o sea, tenemos marcos normativos que justifican y que sostienen por qué en la Argentina, por lo menos, podemos hablar y sostener de educación inclusiva. Tratamos de pasar de un modelo tradicional a un modelo inclusivo, fundamentalmente, digamos, que tiene que ver con el cambio institucional y el aula, tiene que ver, digamos, con la necesidad de que participen expertos en forma colaborativa y acompañen al docente, tiene que ver con el análisis y la reflexión de las prácticas de enseñanza, tiene que ver cómo se construyen las prácticas de enseñanza por parte de las instituciones y fundamentalmente tiene que ver con currículum y aulas más flexibles. Entonces, si nosotros podemos hacer este giro y este cambio, seguramente, digamos, vamos a poder ir en pos de esa educación inclusiva. Los docentes de la educación inclusiva, y con esto voy ya cerrando, como les decía en algún momento, la finalidad nuestra es el compromiso y la actitud que tenemos para con la educación. Yo estoy convencido, digamos, que es fundamental. Todos ustedes que han elegido la carrera docente, digamos, no, es una carrera, es una profesión, necesita una formación, no solo inicial, sino una formación permanente, pero que tiene un fuerte compromiso y un fuerte impacto social. Lo que nosotros hacemos en nuestras aulas, en nuestras escuelas, día a día, semana a semana, año a año, impacta y redunda en el campo de lo social. Y por eso, digamos, es necesario el compromiso nuestro con la educación. La empatía, digamos, que podamos desarrollar la empatía entre nuestros alumnos, y primero nuestra empatía. Digamos, yo no voy a respeto si yo no respeto a mi colega o a la maestra que está en el grado de al lado. Yo no voy a enseñarle a mis alumnos a trabajar en equipo o a trabajar en grupo si los maestros no trabajamos en grupo y no hacemos algo juntos o juntas. O sea, los maestros o los profesores a veces parece somos como eternos, ¿no? Le pedimos a los niños, a las niñas cosas que nosotros no hacemos. Los educadores parece que vivimos pidiéndole cosas a nuestros estudiantes que nosotros no hacemos. Les pedimos que lean, pero nosotros no leemos. ¿Cuándo hemos leído el último libro? ¿Cuántos libros leemos al año? ¿Cuántos diarios me leo al día? Por lo menos me leo un diario al día. Por lo menos las clases que yo voy a desarrollar hoy están relacionadas con lo que va pasando en el mundo, en la provincia, en la sociedad. Entonces, es fundamental, digamos. El niño se da cuenta que el maestro o la maestra no lee. No lee nada. Pero, sin embargo, le pedimos que lean. Les pedimos que trabajen en equipo y nosotros no trabajamos en equipo. Les pedimos que respeten a los otros y nosotros no respetamos a los propios colegas. Les pedimos que sean innovadores todos los años, la misma planificación, la misma clase, el mismo trabajo práctico, la misma actividad. Y entonces cuando vienen los hermanitos ya dicen, ya ahora viene tal tema, te va a hacer tal cosa.
dicho y hecho, y le hacemos hacer eso. Pero después los niños tienen que ser innovadores, creativos. ¿Cómo va a ser un niño innovador y creativo, digamos, cuando los maestros y los profesores no lo somos? Entonces, ser un docente, digamos, que trabaja por la educación inclusiva, es un docente innovador, es un docente, digamos, comprometido con su tarea profesional, pero fundamentalmente, digamos, con una tarea humana. Y desde el punto de vista de la educación inclusiva también, digamos, no es que hoy estamos hablando de educación inclusiva en el 2020, era lo mismo hace 10 o hace 20 años atrás. O sea, este concepto de educación inclusiva también, digamos, fue cambiando en el tiempo, fue evolucionando en el tiempo. Entonces uno puede ir encontrando, digamos, cuando uno va buscando teorías o va buscando investigadores o autores que escriben sobre educación inclusiva, bueno, en un momento, digamos, la educación inclusiva solamente estaba centrada en el déficit y la discapacidad, y era ver si los alumnos con discapacidad pasaban a la escuela como no, y eso definía si la escuela o la educación era inclusiva. O la educación inclusiva, digamos, estaba muy situada en los alumnos y su situación de vulnerabilidad. Comienza a tomar otro giro cuando comenzamos a hablar de educación y calidad para todos. Entonces comienza a tener otro sentido y otro significado. O cuando comenzamos a plantear de que el aula es única y la escuela es única. O cuando comenzamos a plantear de que no es solo la discapacidad, sino que tenemos que comenzar a mirar las cuestiones de género, las cuestiones de identidad cultural. ¿Sí? Y una de las definiciones, digamos, más cercanas que traigo, que está al final de la presentación, tiene que ver con esto, que es la toma de conciencia colectiva, porque tiene que ser institucional, tiene que ser social, que interpela a lo institucional, nos interpela a nosotros, en relación a un proyecto sociopolítico para pensar la educación. Es la clave, digamos, la construcción de esa ciudadanía, de la convivencia social y de los derechos humanos. Entonces, y aquí vuelve a aparecer lo que Freire, digamos, viene hablando desde la década del 70, de que la escuela, de que la educación, digamos, es una herramienta ideológica, herramienta política. Entonces, por lo tanto, si uno, digamos, quiere hablar de dimensiones así, rasgos muy generales de la educación inclusiva, tenemos que ver que efectivamente, como estamos en un ámbito institucional escolar, va a haber una dimensión técnica, instrumental y metodológica, que para mí, digamos, tiene que estar centrada en la reflexión de la experiencia docente, de la práctica docente. Tiene que ver con una dimensión subjetiva, porque estamos hablando de sujetos, de un sujeto que es el docente, de otro sujeto que es el director, y de otro sujeto y otros grupos de sujetos que son los estudiantes. Estamos hablando de dimensión social histórica, porque nuestras escuelas están en un campo social, hemos aprendido a excluir, es porque la sociedad nos enseñó a excluir. Y fundamentalmente, digamos, estamos hablando de una dimensión ideológico-política, que cuando ustedes en pedagogía, digamos, los profesores de pedagogía tratan de dar cuenta y que ustedes puedan pensar y decir, ¿por qué educan? ¿Cuál es la finalidad de la educación? ¿Cuál es la finalidad de su escuela? ¿Cuál es la finalidad de que hoy estemos hablando de la educación? Y todo esto, digamos, a partir de Contreras, digamos, sostenido, que tiene que ver con esto de la experiencia y la reflexión de las prácticas docentes en la construcción pedagógica. O sea, para mí es fundamental que posicionarnos a los docentes como profesionales de la educación tiene que ver con la revalorización nuestra, no solo de dimensión técnica y metodológica, sino fundamentalmente desde una dimensión, digamos, que tiene que ver con la producción del conocimiento, que es a partir del saber pedagógico. Nosotros construimos saber pedagógico. Un saber pedagógico, digamos, que tiene directa relación entre la práctica y la teoría. Un saber pedagógico que se construye y se deconstruye en nuestras aulas, en nuestro día a día, en nuestras clases, en las decisiones que tomamos en las aulas. Y con esto, digamos, termino. Volver, digamos, aquí. Yo quiero, digamos, volver a esto. Digamos, que nos quedemos pensando en esto. En que va de un modelo de exclusión a un modelo de inclusión tiene que ver fundamentalmente con estos y muchos otros aspectos, pero fundamentalmente con desnaturalizar la discriminación, la desigualdad, desmitificar los estereotipos. Y que no nos olvidemos que la escuela es un lugar de memoria, y la escuela, digamos, como lugar de memoria, tiene que desnaturalizar, denunciar, para poder construir, digamos, un espacio de convivencia institucional y un espacio de convivencia social. Es todo. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a habilitar unos minutitos nada más para ver si nuestros estudiantes tienen alguna pregunta para hacer con los docentes.
No, simplemente, Guillermo, realmente excelente. Cuántas cosas estoy pensando, ¿no? Yo siempre hablo de los procesos de deconstrucción, o sea, cómo deconstruimos y cómo construimos y creemos con normalidad. La normalidad pasó a ser lo diferente, lo que es no lo genio. Entonces, es un tema bastante como que yo tengo que deconstruir mi trayectoria porque siempre he sido discriminada, de una injusticia, de exclusión, de todo eso dentro de nuestras formaciones y cómo preparas diferente, ¿no? Creo que es un proceso algo y tiene una mirada pedagógica, tiene una mirada didáctica, tiene una mirada curricular, tiene una mirada sociológica, antropológica, se muestra bien esa práctica educativa. Te agradezco un montón, me encantó, pero bueno, yo sigo abriendo interlantes, ¿no? Quiero jubilarme, yo siempre digo ya en estos momentos, quiero jubilarme porque está complicada la cosa, ¿no? Compleja, más complicada. Pero yo no voy a jubilar, voy a seguir enseñando y tratando de mirar esta diversidad. Gracias, Guillermo. Excelente, me encantó. Hola, buenas tardes. Si no es. Bueno, yo quería de mi parte agradecer al profesor Carla que nos hace que tomemos conciencia, porque nosotros vamos a ser futuras docentes. Y ahí está el tema que decía incluir, como yo decía en un primer momento, yo pensaba que incluir era solamente a personas con discapacidad. Como esto el profe con lo que va a declarar, cómo cuadra todo esto que es a nivel, o sea, de todo, es complejo todo esto. Y yo creo que como nosotras futuras docentes debemos plantearnos bien y pararnos bien con esto que se nos viene. Y bueno, gracias, agradecerle al profe por este momento y por este espacio, por hacernos, yo creo, a mí por lo menos de mi punto de vista me deja para reflexionar y repensar en, digamos, cuando el día de mañana esté frente a una institución educativa, ¿no? Sí, Noelia, justamente yo creo, digamos, que si esta idea que dice Noelia está bien, digamos, porque esta concepción o este concepto actual de la educación inclusiva ampliada implica justamente esto, digamos, cómo hemos avanzado. Pues yo les decía, hace 20, 25 años atrás, cuando hablábamos de educación inclusiva o de inclusión, hablábamos de inclusión y discapacidad solamente. Sí. Hoy en día ya no, digamos, ¿no? Hoy en día, digamos, yo les traigo un cuadro, digamos, que lo construí hace más de 8 años, que tiene que ver con esta perspectiva que domino, porque en realidad hoy estamos en un contexto, me decía Graciela, donde tenemos sujetos a quienes se les vulnerabiliza los derechos, y que en esto de vulnerabilizar los derechos tenemos que comenzar a mirar, digamos, todo un ámbito de situaciones de complejidad que hacen justamente a nuestras características como sujetos. Y los entes, por eso les vuelvo a decir, no es solo una cuestión técnica. En esta mirada didáctica o tener estas abordajes del currículum, no puedo dejar de mirar a los sujetos. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué características tienen? ¿Qué necesidades tienen? ¿Su idiosincrasia? La familia, el territorio, de dónde viene. Es mucho más cuánto saben de lengua o de matemática. Es mucho más que eso, ¿no? Entonces, esto que trae Noelia, digamos, es fundamental. Miren la clave compleja que tenemos los docentes. No es simplemente mirar al alumno o un alumno representa a 30 alumnos. Un alumno representa a 30 alumnos. ¿Sí? Y por eso terminamos creyendo que un alumno representa a 30. Y no es así, ¿no? Son sujetos, son identidades, son características, son particularidades. ¿Por qué creen, digamos, que de la construcción de una aula inclusiva se plantea que si vamos a hablar de matrículas de alumnos, y se plantea, digamos, que un docente tiene que estar al frente de 10 y no más de 15 alumnos? ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo al docente que tenga esta mirada compleja, esta mirada, digamos, de conocer a los sujetos. Un docente no puede conocer a 60, 55, 45, digamos, la propia normal. ¿Cuántos niños ustedes van haciendo sus residencias? ¿Cuántos niños tienen las aulas de la escuela normal? 42, 45 alumnos, o sea, tampoco le pidamos a una maestra, digamos, que tenga toda esta mirada con 45 alumnos al frente. Es difícil. Por eso, digamos, también hay ciertas condiciones que yo les planteaba para poder hablar de una educación inclusiva. Y una de esas condiciones es la cantidad de alumnos que el docente va a tener al frente. No es lo mismo tener 45 alumnos que tener 15. Para complicarte un poquito más el tema de la evaluación en el proceso en estos contextos para nivel inicial y para nivel primario y secundario, ¿no? Es un tema de inclusión o de exclusión. Si estamos en condiciones realmente de evaluar el proceso de si un 50, un 60% quedó fuera de acceso a tener el conocimiento, ¿no? O sea, no son pequeñas, hablaste de toma de decisión, y es complicado, es muy complejo. Realmente es como que seguís, hay políticas que favorecen a la inclusión o hay políticas que favorecen a la exclusión. En este contexto de pandemia, ¿no? Estamos hablando hoy en la toma de decisión de que el ministerio no va a acreditar la promoción automática, sino que va a hacer evaluación de proceso y va a haber un cierre de ciclo lectivo. Te quedas pensando, sí. No es que preguntaban las cosas, digo, estamos en condiciones de evaluar en primaria, nivel inicial y secundaria, ¿no? No tanto así como nivel superior, que otras condiciones, otros aspectos. Pero bueno, seguimos pensando. No,
Graciela, digamos, trajo colación y yo con esto, Verónica, termino. Ya no la echar así. Sí, no, hablando de políticas, por ejemplo, ¿no? Yo lo acabo de recibir hoy porque mañana tenemos una reunión que ya ha tenido primaria y secundaria sobre la ESI, ¿no? Y cuando uno habla de la construcción de esta complejidad y de esta mirada, y entonces uno recibe estos documentos que elabora el Ministerio de Educación de nuestra provincia, y, digamos, y uno va viendo y dice, bueno, esto, ¿no? Y va viendo, digamos, de cómo ellos, ¿no? A ver, acá la profesora en cursiva, ¿cómo le voy a pedir a un profesor, a los docentes de las escuelas, que elaboren o diseñen proyectos integradores, que, digamos, cuando el mismo, o sea, ¿qué es lo que hace el ministerio? Vuelve a segmentar, comparten en ciencias sociales se tiene que enseñar tal cosa, en lengua se va a enseñar tal cosa, en ciencias naturales tal cosa, en formación ética tal cosa. O sea, le volvemos diciendo a los maestros que vuelvan a segmentar esto, que es la ESI, que es una complejidad y algo dinámico, pero que ellos lo han segmentado de tal forma. O sea, entonces uno dice, pero bueno, así hacemos uno para atrás. El docente se usa plasticola, ¿no? Se usa la gotita, ¿con qué pega una área de conocimiento? Claro. O también intencionalidad de la segmentación específica del conocimiento, ¿no? O sea, que trasciende, porque esa estructura te muestra una intencionalidad de no pensar la ESI en su total. ¿Profesora? Sí. Cortito, Nerea. Bueno, yo nada más me quería preguntar al profesor si es así como yo entendí. A la hora de la elaboración de la planificación, se debe tener en cuenta la contextualización de la diversidad, si es así, como he entendido. Estela, Mérida, más que la contextualización de la diversidad, es que vos tenés que tener en cuenta que los alumnos son una población diversa. Entonces, la diversidad no está fuera. No está fuera del aula, la tenés que buscar el lugar en algún alumno o en algún grupo de alumnos. Los alumnos son parte de esa diversidad. Entonces, vos tenés que mirar la diversidad. No hay alumnos diversos. Todos son parte de la diversidad. Y vos sos una mujer, digamos, que sos parte de esa diversidad. Entonces, eso es lo que nos cuesta entender. Los docentes tratamos de buscar al alumno diferente o al alumno diverso en algún lado. No, todos tus alumnos son parte de esa diversidad. Entonces, a partir de esa diversidad que vos tenés en el aula, vos tenés que planificar. Y es difícil, por eso digo, no es fácil. Vos tenés que tener, si tenés 30 alumnos, tenés 30 individualidades. Entonces, ¿cómo preparas una clase que posibilite que 30 individualidades están del desafío? Muchas gracias, profesor. Bueno, de esta manera entonces, como decía la profesora Graciela, la verdad que la exposición ha sido bastante amplia, bastante completa, ¿no? Creo que ha sido realmente no solo útil, sino muy significativa y con una significación potente para todos los presentes, sean docentes o estudiantes. Así que bueno, yo en nombre del Instituto, doctora Land, le quiero agradecer muchísimo todo su trabajo, su tiempo brindado, todo su servicio. Bueno, y esperamos contar con usted cada vez que lo convoquemos, porque son temas que no nos cansamos de escuchar y como dice el profe Graciela, siempre podemos seguir dándole la vuelta y bueno, la coyuntura nos lleva también a poder seguir trabajando y profundizando, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor, yo también decía a la profesora Wasser, digamos, que a mí cuando me invitaron me dijeron, tengo 3 alumnos que vamos a hablar. Somos los profesores, pero bueno, como que vos sos diverso, los docentes. Te agradezco como los pares, los alumnos. Bueno, no lo podemos excluir, Guillermo, ese es el problema. No, y lo que pasó también, quiero aclarar que nosotros habíamos pensado este espacio para el tercer año, sí, digamos, priorizar, ¿no?, la comunicación directa y el resto de los años de ambas carreras, inicial y primario, más estudiantes de externos, pudieran acceder a través del enlace de YouTube, y lamentablemente con internet no pudimos nunca acceder a YouTube. Así que, bueno, a medida que las personas se iban contactando, fuimos facilitando el enlace de Meet, entonces también, por esta situación que tiene que ver con el orden tecnológico, pero bueno, vamos a subir el video de esta ponencia de Google Meet al YouTube, eso sí, y bueno, el profe después ya voy a gestionar para que nos pase el material que ha compartido para también compartir lo que puedan ingresar. Bueno. Así que bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos por el tiempo y por la concurrencia y por responder a la convocatoria, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias, Vero. Muchísimas gracias. Gracias. El jueves tenemos otra, ¿no? También muy... Hay varias alumnas. Nos encontraremos el jueves. Ahora lo vamos a subir. Que necesites saber que El jueves tenemos discapacidad. Gracias a todos los especialistas que van a abordar si tenemos que podamos tener más alumnos. no, fuera dijeron que
No sé. No, nos vemos. Ahí está el horario. Las demás tienen el horario. Está. Perfecto. Ok. Ay, Pablito, clavó un clavito. Por Dios. Ah, ¿creo? Hermoso. No sirve. Lilita, ya vamos a tratar de solucionar. Si lo quiere, así ya pueden ingresar más docentes, sí, de suscripción. Yo ya te voy a estar echando, si no consultas, de buscar en Facebook, así que acá me agarraron los pelos en técnico. Todo lo que yo me puse, imagínate. Pero bueno, no sé qué, digo, cuenta, que me respondió. Que la verdad es que vienen todos los especialistas, están así, digamos, a esta altura. Lilita, y tenés discapacidad, que tenés que pasar bueno también, que lo tenés que estar. Y bueno, te agradezco mucho vos también por estar, ¿no? Por el compartir. Ya empiezo, Dios mío. El curso que estuvo genial y claro. Gracias, Dulce. No, ya estaba mal, contaba que no puede. Ya quieren, no, profe. Profe. Grabo parcialmente, está la mitad, cuando ya les explique YouTube, comenzamos a grabar con esto. Es que tenés, que saber qué autoridad pedagógica, formación para que lo que dice que hay que vamos a ver, bien. ¿Qué pasa? Estaba en el parque, muchas gracias por venir, muy realmente no. Está bien. No va a venir más nada, pero mucho más. El mismo digo que la gran diferencia es la poder repetición por todo. Comparto porque dicen compañeros por muy por muchas gracias por todo. Muchas gracias, la verdad que yo amo el concepto del salario que tengo que por el es muy lindo. Estamos en clase. Encima que soy lecta, ¿sí? Eso. Te voy a sacar muy para hacer la falta para notificar también la clase que son. Digo algo de que no. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bien, bueno, vamos a esperar un ratito más a ver si hay alguna más, que no sé si quieren otra parte del